Hola, Hola, maestra, buenos días. buenos días. Ya no tardan en llegar, ¿eh? Sí, está bien. Gracias. Rápido, rápido, cuaderno. ¿Qué ustedes tomar? ¿Tienes que ir? No. Más encontré. Mira, me vino a dejar mi hermana todos sus plumones y sus cosas. Les va a aprovechar. ¿Eh? Ah, sí, aquí se escucha mano, perdón. Me pega la vida. Sí. Tengo los brazos bien temblorosos por las flexiones. Mira. Ay, mira. Pero estoy muy tembloroso. Ya. No, chate. Con todo y voz. Con tanta chaqueta. Es que me dio por la cara. ¿Eh? Porque me dio por la cara. Con aceite. Ya sé dónde vives, Aguanza, te voy a visitar. Aunque dudo que me dejan y que tú te visites. Te invitaré a mi casa, pero está chiquita. Está chiquita. Así como la tengo. Así como la tengo. No, chiquita, como chiquita. Deja que nomás me cambie de casa y ya es Es que yo también me voy a cambiar de casa, de hecho. ¿A dónde? ¿Te ubicas en Molino? No. Está más lejos. Que mi papá construyó una casa allá en Ponca, y la que teníamos ya la están comprando, entonces pues nos toca irnos. Ah, sí, tengo dos. ¿Cerquita? No. No. Fíjate que no. Ah, pues porque mi hoja está pegada. Te pegó, mi hijo. Te caché. De tanta cu. No mames, Gonzalo, ¿cómo te voy a visitar? Visitando. Sí, pero ¿cómo? Si vas a estar hasta la quinta. Hoy es el cuarto mes, ¿no? Así es el cuarto. Del 24. Es el cuarto del 24 del 2024.
cuaderno? ¿Fecha? Sí. ¿Ya le dijeron? A mí ¿Y ya no- están listos? A mí nomás me falta mi nombre. Ya, ratito, por favor. Listo, ahorita solamente hay dos de secundaria. Algunos están un poco enfermos todavía, pero ya están listos. Ok, gracias. Hey, hello, guys. Good morning. Good morning. Hey, chicos, vamos a continuar con lo que nos quedamos la clase pasada. Ok, ¿se acuerdan cuál fue el último tema que vimos? De los ¿cómo se llama? Adverbios o era algo así, ¿no? O de los pronombres. No. Era del pasado continuo, ¿se acuerdan? Más o menos. Más o menos. Me voy a compartir mi pantalla. De todas maneras, vamos a ver un repaso de ese último tema. Era el pasado continuo, ¿ok? Me dicen cuando ya puedan ver la pantalla. Can you see the screen? Están hablando. ¿Qué? Yes, all right. Okay, here we have an example about past continuous. Tenemos un ejemplo del pasado continuous. It says Sam continued to talk for hours. He told that much that John was bored. Y recuerden que el pasado continuo lo utilizamos cuando queremos hablar sobre una acción en el pasado que sucedió cuando estaba sucediendo otra. Ok, entonces estaban dos situaciones en el pasado y una interrumpió a la otra. Ok, en este ejemplo tenemos que Sam continuó hablando por muchas horas. Él habló tanto que John estaba aburrido o John se aburrió. Entonces, mientras él hablaba, John se estaba aburriendo. ¿Ok? Eso es lo que pasaba. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las dos comparaciones. De Sam empezó a hablar y cuando Sam terminó de hablar, en el medio de esto fue cuando John se aburrió. ¿Ok? Vamos a continuar. Y aquí tenemos otro ejemplo. Aquí dice, children rode their bikes all day long and they had a great time. Ok, ellos rodaron en sus bicicletas todo el día. Ellos tuvieron un agradable tiempo. Ok, entonces aquí también tenemos la línea del tiempo, cuando ellos empezaron a rodar y cuando ellos dejaron de rodar. En el medio de ese lapso es cuando tuvieron un buen tiempo. Ok, entonces mientras ellos rodaban las bicicletas, ellos tenían un tiempo agradable. Ok, ese es el pasado continuo. Okay, tall finished and children went home, but the fact is that both actions took some time. So we can say the past continuous expresses an action that happened and lasted in the past. Entonces, cuando los niños llegaron a casa, en lo que se enfoca esto es que las dos acciones tomaron algo de tiempo. Entonces podemos decir que el pasado continuo expresa una acción que pasó al final en el pasado. ¿Ok? Aquí tenemos ya los ejemplos utilizando el pasado continuo. Sam was talking for hours. Sam estuvo hablando por horas. O también con la de los niños. Children were riding their bikes all day long. Los niños estuvieron rodando sus bicicletas todo el día.
Ok, esto también ya lo habíamos visto, creo que ya lo notaron en sus libretas, de cómo se forma el pasado continuo. Utilizamos el sujeto o los pronombres, como dijeron ustedes. Después el was or were, dependiendo de qué tipo de sujeto sea, o de pronombre. Y después el verbo principal, y agregamos al final ing. I was sleeping, tenemos el sujeto, I, después el pasado, was, el verbo to be en pasado, y ok, tenemos el main verb, que es el verbo principal, sleep, y al final agregamos ing. I was sleeping, estaba durmiendo. ¿Cómo se O el traduce? otro ejemplo, we were sleeping, nosotros Se traduce estuvimos durmiendo. Tenemos el sujeto we, después el were, que es el pasado del verbo to be, y sleep, el main Maestra. verb, y el ing. Yes. Se traduce como estaba. Ajá. Yo estaba durmiendo. O nosotros Entonces, ese estábamos tiempo, durmiendo. ¿qué? Ajá. Es el pasado continuo. Pasado continuo. Entonces ahí escriban, por favor, para que no se me olvide. Ahorita se los voy a presentar en español. Pasado continuo es igual a copretérito. Nada más escriban eso como clave. Y ahorita yo les digo por qué lo vamos a escribir. Listo. Gracias. Sí, maestro. Ok, tenemos después el otro ejemplo. You were sleeping. También tenemos you, el sujeto, were, que es el pasado del verbo to be, y sleeping, el verbo principal, agregando ing. En este caso sería tú estabas durmiendo. Ujú. Tú estabas durmiendo. Escríbanlos. Esos ejemplos van a ser claves para el trabajo que vamos a hacer acá. ¿Qué habéis dicho igual que? Copretérito. Y pongan, por ejemplo, el primer ejemplo que es muy claro, I was sleeping, y este que acaba de decir, you were sleeping. Es I was, es yo estaba, you were es tú estabas. I was sleeping. Escriban, I was sleeping, la primera que está aquí, Alonso. I was sleeping. Y escriban la segunda de aquí, you were sleeping. ¿Listo? ¿Y cuál más? La segunda de you were sleeping. ¿Listos? Listo. Sale, gracias. Mhm. Very good. So remember that with he, she, and it, we use was. And then we have again the example with sleeping. Entonces en este caso sería él, ella estaba durmiendo. Que recuerden que con estos sujetos, he, she, it, utilizamos was. Ok, y el último ejemplo que dice they were sleeping, ellos estaban durmiendo. Very good. Y ahora tenemos ejemplos ya mejor formados. Por ejemplo, I was sleeping from 2 to 4. Estaba durmiendo desde las 2 a las 4. Ok, el segundo ejemplo, they were having lunch. ¿Qué significará esta en español? Can you tell me? Teniendo lunch. Estaban teniendo lunch. Estaban comiendo. Viendo lunch. Having lunch.
Recuerden Estaba que, recuerden que have breakfast significa desayunar, have lunch, comer, and have dinner, cenar. Ok. Entonces, ellos estaban comiendo. The next example, Mar was playing football with Harry. Ok, ¿este qué significa en español? Mark estaba jugando fútbol con Harry. Can you tell me? Mark estaba jugando fútbol con Harry. Yes, very good. Mark are playing. Aquí es Mary and I were swimming. In the lake. Mary y yo estábamos nadando en el agua. Very good. Mary and I were swimming in the lake. That's correct. Okay, let me know when you're ready. Mark are playing football. Dice aquí, Mark was playing. Mark was. W-A-S. Acá está was, mira, cómo se escribe was y cómo se escribe were. En ambos casos es un verbo que termina en aba. En aba. Cámbiate para acá. ¿Alguien te tiene ahí? Cámbiate para acá. ¿Puedes hacer un poco más grande tu imagen? Voy a cambiar el tamaño de la letra. Ok. Es que sí se ve un poco pequeño. Todos estos verbos que están viendo ahorita en inglés, todos terminan en aba. Por ejemplo, caminar. Caminaba. Nadar. Nadaba. Todos. Y entonces nada más hay que hacer la traducción. Aquí, por ejemplo, ella pone sleeping. ¿Qué es sleep? Dormir. Pero, ¿cómo termina? Dormía. No. ¿Es oía o en aba? Dormía. No podemos decir dormaba, ¿verdad? Porque es un verbo irregular en español. En inglés no lo sé. Por ejemplo, aquí, mira. Aquí dice, you were sleeping. Cuando tiene, pongan atención aquí rapidísimo. Cuando tiene un was o un were antes del verbo, el verbo forzosamente va a terminar en aba. Por eso pongan aquí arriba, con letras grandes, aba. O abajo, donde ustedes quieran, una clave. Was, were. Was termina en aba. Was, were, termina en aba. Pásale. El was y el were terminan en aba. Siempre que ven un verbo en inglés que tiene was y tiene were, es como si fuera en español el copretérito, termina en aba. Y where es mía, ¿no? Mía. Were no, también es aba. Nada más que was se va a utilizar para I, you, He, no. He, I, she, he, it. she, it. Ujú. I, o sea, yo, él, ella, y ¿cómo se traduce? Esto, eso. Ellos. Entonces, Ujú. cuando es I, he, she, it, aquí, pon como clave I, he, she, it. El was y el were es we, you y they. ¿Ya lo viste aquí, Santi? We, you y they. We, you y they. No toques Odisea. Es Odisea. Es Odisea.
¿Ya quedó? No, ready. Ahora tú ya tienes aquí tu clave. Cada vez que veas en inglés un verbo que tiene was, tiene were, va a terminar en aba, la traducción. ¿Quiénes pueden acompañar o qué personas pueden acompañar al was? I, he, she, it. I es yo. He, él. She, ella. It, eso. ¿Quiénes pueden acompañar al were? We, you y they. We es nosotros. You y they, ellos. Aquí ponle en español. ¿No pueden acompañar a Wii? Ajá. Al we lo pueden acompañar, al was y al were, nada más. Al was lo pueden acompañar I, he, she, it, we, no. Ah, he, she, it. I, he, she, it. Eso es para los que no son plurales. Ajá. Y es para los singulares. Y para los plurales, you, we, you y they. Y Eso creo que que va de ellos- este lado, chicos. Del lado derecho, we, you, they van con were. ¿Ya los shoes? ¿Todo bien? He, No, y ya es. están de malo. Andan todas virulentas. Y I, no es I, es I, es yo. He, él, acento en la E. She, ella. It, eso. Eso. ¿A qué hora se nos conocer el A la una. no, a las 11? No, a la una, ¿no? A las 10:30. Sí, dijeron mucho, que eran las 10:30, 11. A usted no les ha tocado, ¿verdad? A mí, yo ya he tenido 3, con este es mi tercer eclipse de sol. Sí, pero a mí me tocó vivir uno en Alemania. En Alemania me hace mucho tiempo. No, pues, el mundo es redondo, es esférico. Entonces, este es de los que piensan que el mundo es plano. No. ¿Qué pasó? Ya tienes la clave. Perfecto. Listo, gracias. Yes, all right. So let's continue. Okay, change places to make questions. Okay, put no on was where to make negative sentence. Remember that we answered with the yes questions. Yes, I was, or yes, they were, or yes, we were, etcétera. Ok, entonces para hacer las preguntas y respuestas en forma positiva, cuando dice was I sleeping? Yes, I was. Or were they eating? Yes, they were. Y para hacerlas de forma negativa, ponemos wasn't, no, I wasn't, or no, they weren't. Por I ejemplo. was, Ujú. I wasn't. I wasn't sleeping. I wasn't, o they weren't, depende del sujeto, pero ese es el negativo para I, you, he, she, it, y es el negativo weren't para we, you, they. Es muy buena oportunidad para que le pregunten. ¿Cómo es la traducción? Si la traducción en positivo es yo dormía, no es dormía. ¿Cómo hicimos la traducción? Termina en aba. Por ejemplo, I was sleeping. ¿Cómo terminaba el I was sleeping en traducción? Ujú. Estaba durmiendo. Yo estaba durmiendo. ¿Y cómo lo traduzco acá? En negación. Yo no estaba durmiendo. ¿Sí? Lo que estamos conjugando con aba es el verbo estar. ¿Vale? Y por ejemplo aquí, you were sleeping. Tú estabas durmiendo. ¿Cómo lo escribo en negativo? Were. Aquí está. They weren't sleeping. Were eating. Copien estos. Están muy buenos estos ejemplos. Copienlos. Y pongan su traducción.
Y recuerden, igual que para hacer las preguntas, cambiamos el verbo al principio. En vez de decir I was sleeping, para hacerlo pregunta, es al revés. Primero va el was I sleeping? O en vez de decir they were eating, que significa ellos estaban comiendo, cambiamos el were al principio. Were they eating? ¿Estaban ellos comiendo? Ok. ¿Tus lentes, Perla? Yo Ah, estaba ya están comiendo. bien. ¿Mande? Yo estaba comiendo. Yo no estaba comiendo. Ajá. No, where, cuando pones were they eating, es pregunta. Cuando pones el verbo al principio, este verbo al principio, estás preguntando. ¿Estabas comiendo? No, ellos estaban comiendo. O nada más, estaban comiendo. Estaban comiendo. Es lo que les acabo de explicar ella. Miren, está bien fácil, chavos. Aquí nos explica que para hacerlo con pregunta, a modo de pregunta, el verbo estar se pasa al principio. Si ustedes se fijan, aquí ya está al principio, aquí es pregunta. Y en la anterior poníamos primero el I, ¿se acuerdan? Y la I voy a was regresar para que vean. Mira, aquí por ejemplo poníamos primero el I was sleeping. Yo estaba durmiendo. Y si quiero hacerlo pregunta, pongo primero el was. Was I sleeping? Nada más cambia. ¿Sí? Ok. ¿Sí queda claro? A ver, explícamelo. Explícamelo. Entonces estamos muy mal acostumbrados a decir sí, sí entendí, cuando no entendí nada porque no puse atención. Te lo voy a repetir. Aquí cuando digo yo estaba durmiendo, es yo estaba, aquí está, yo estaba durmiendo. ¿Ese es en el negativo? Este es el positivo. ¿Ok? Aquí, porque tú me lo vas a explicar. Yo estaba durmiendo. Y si lo quiero hacer en forma de preguntas, este yo se viene en medio. ¿Cómo dice? A ver, piensa acá, aquí nada más cambia. Cámbialo. El yo queda en medio. ¿Quién queda al principio? Was I sleeping? ¿Ese es en el negativo? Esta es la pregunta. Ay, en el wasn't. Esta es la pregunta. Ah, es para- El wasn't es el negativo. Pero esta es la pregunta. Was I sleeping? ¿Se fijan cómo para cambiar la pregunta solamente cambio el yo a en medio? ¿Ok? ¿Sí queda claro? A ver, explícame. Y luego me lo explicas tú. De que cuando se necesita hacer preguntas se pone en medio así como el, ¿cómo se dice cuando se le pone una persona? El pronombre. Cuando quieres poner el pronombre a preguntas se le pone en medio. Ajá. Y si lo quiero en forma, ¿qué es forma positiva? Si yo te pregunto, oye, ya escribiste aquí qué es forma positiva. ¿Qué es positivo? Que el pronombre se pone al principio. Se pone al principio. En forma positiva quiere decir algo que está ocurriendo. ¿Sale? Y en forma negativa, algo que no está ocurriendo. Sí, pero se pone como el wasn't. Aquí. Was y termina en NT. Se le agrega NT para decir, no, yo no estaba durmiendo. Aquí estás tú diciendo, yo estaba durmiendo. Y si lo quiero decir en forma negativa, no, yo no estaba durmiendo. Y si yo quiero preguntarte, ¿tú estabas durmiendo? ¿Cómo lo dices? Was I sleeping? Es un diálogo. Yo llego y te digo, you were, Pero primero was. pero si lo quiero en positivo, si lo quiero primero en interrogativo,
En pregunta. Were you sleeping? ¿Estabas durmiendo? ¿Y tú qué me vas a decir? Was I sleeping? I weren't. Wasn't. I wasn't. No, porque es you. Le estoy preguntando a tú. Tú es weren't. Por eso, pero él tiene que responder I wasn't. I wasn't. No, yo no estaba. I wasn't sleeping. ¿Sí? Ok, gracias. Ujú. Very good. Okay. So it's possible that two people were doing something at the same time. For example, Vamos a poner mucha okay, atención. mom was cooking and Jane was sleeping. Okay, entonces es posible que en el pasado continuo dos personas estaban haciendo cosas diferentes al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras mamá estaba cocinando, mom was cooking, Jane was sleeping. Ok, es para eso se utiliza el pasado continuo para hablar sobre dos acciones o más que algunas personas estaban haciendo. Ok, por ejemplo, este. Y para este tipo de ejemplos utilizamos while. While, que significa mientras. Ok. De esta forma unimos las dos oraciones. Mom was cooking while Jane was sleeping. Mamá estaba cocinando mientras Jane estaba durmiendo. Ok, entonces, while es una palabra que utilizamos en el pasado continuo para unir dos acciones que pasaron en el pasado. Ok, entonces recuerden que while significa mientras. Y pueden copiar este ejemplo. Mom was cooking while Jane was sleeping. Que lo va a hacer más grande. Wait a second. Ah, aquí está. Mom was cooking while, while, ¿sí se fijaron cómo lo tradujo? Dice, mom, ¿quién es mom? Mamá, was. Estaba cooking, cocinando, estaba cocinando algo. ¿Y qué es while? Mientras, porque acuérdense que van a hacer dos cosas al mismo tiempo. Aquí hay dos oraciones en el mismo tiempo. Mientras Jane estaba durmiendo. Escriban rápido, chavos. Eso me está gustando, que ya lo están entendiendo. Mom was cooking while Jane was sleeping. ¿Y en francés cómo es, Perla? Sería, ma mère cocina. ¿Cómo sabe cocinar? Faire travaille dans la cuisine. Ma mère travaille dans la cuisine, mais Jane est dormée. Mientras Jane duerme o dormía. Mientras Jane was es dormía. Estaba durmiendo. ¿Listos? While Jane was sleeping. Ahora lo escribes en español. Mamá estaba cocinando mientras Jane estaba durmiendo.
Okay, ready? ¿Listo, chicos? ¿You're ready? Okay. That's right. Thank you. Yes. Okay, now with these examples, we are joining the two sentences. For example, Ellen was reading and Tim was watching television. Ok, vamos Ok. a juntar estas dos oraciones utilizando el while. ¿Cómo traduzco? Ellen was ready. Reading. Ellen estaba leyendo. Muy bien. Ellen estaba leyendo. Tim was watching television. Y Tim estaba viendo la televisión. Exacto. Escríbelo. Muy bien. Perfecto. Ok, vamos a juntar estas dos oraciones con el while. Entonces, ¿en qué parte de la oración va el while? Después de reading. Después de Yes. reading. Very ¿Se good. acuerdan que mientras va en medio de las dos oraciones? Aquí tú escribiste anterior el while. Aquí, ¿dónde debe de ir el while? Es Ellen was reading. O sea, Elena estaba o Ellen estaba leyendo mientras, o sea, el while va aquí. ¿Ok? Entonces, escríbanlo con while. Escríbanlo con while. Toda tu oración. Pero no se les voy a pasar poner el while, ¿eh? Ellen was reading. ¿Qué sigue? While. ¿Cómo vas, Alonso? Ok, muy bien. Ok, ahora, chicos, vamos a analizar la segunda oración, pero desocupen sus manos. La atención está acá. Donde te hayas quedado. Perla, no alcanza la verdad, Perla. Lo voy a leer. A ver quién me ayuda a traducir. I was listening to my iPod. Estaba escuchando música. No dice música, nada más dice, yo estaba escuchando en mi iPod. ¿Sí? Y después dice, Jane was studying. Jane estaba estudiando. ¿Y dónde va el while? Antes de Jane y después de iPod. Entonces, ¿cómo diría? I was listening to my iPod when James was studying. Okay, escríbanlo, los dos, en español y en inglés. Está fácil, chavos. ¿Cómo dice? I was listening. ¿Lo va a hacer más grande? To my iPod. I was listening to my iPod. Listening, I was. ¿Dónde estás? I was. No, la siguiente, ya se te pasó. La siguiente, ahorita. I was. Jane, okay. Aquí. I was listening to my iPod while James was studying. ¿Mm? No. No. Es parte de la odisea.
Es la presentación de hoy. While. Aparte, ¿cómo se escribe while? ¿Dónde está? While. While James was studying. Ahora escríbelo en español, por favor, con traducción. ¿Listo? Yo estaba. Ok, yo estaba. Traducción. Yo estaba escuchando mi iPod. Yo estaba escuchando mi iPod mientras James estaba estudiando. Mientras James estaba estudiando. ¿Listo, chicos? La última. Manos desocupadas. Vamos pensando. They were snowboarding. ¿Qué es snowboarding? Surfeando. Surfeando, pero en nieve, ¿no? En la nieve. Ujú. Esquiando. ¿Y qué es they? Ellos. Ellos estaban. Manos desocupadas. Ellos estaban esquiando. Y después dice mom. Ahí va el guay. Ah, y aquí va el while. While mom was sitting by the fire. ¿Qué es? ¿Qué entienden? ¿Qué entienden en esta Ellos traducción? estaban esquiando mientras mi mamá estaba en el fuego. ¿Estaba en el fuego? Pues no, vamos a ver, probablemente sí. Vamos a ver cómo se ve. Ahora pregunten, ¿cuál es la traducción literal? ¿Cómo lo podríamos traducir la segunda oración? Ujú. Dice, podría ser, ellos estaban esquiando mientras mi Ajá. mamá estaba sentada en la fogata. La fogata. Sí. Ok, escríbanlo rápido y le ponen el while y la traducen. Mm. Lo están haciendo bien, chicos. ¿Listos? Ah, ya casi. Ok. ¿Listo, chicos? Ok. Ready? Everybody ready?
Yes, thank you. Okay, very good. We have time for This time. doing, yes, I would share another presentation. Okay. Okay, it's called hobbies. Pay attention. Pay attention, please. Don't write now. Okay. So we have here a list of hobbies that we can use for doing this activity. Okay, for example, were you they? Okay, vamos a hacer una pregunta aquí con uno de los hobbies. Pueden elegir cualquiera. Por ejemplo, El pronombre va en medio, ¿vale? El I, el you, el they va en medio y al principio va el was o el were. ¿Se acuerdan? Ok, listos. por ejemplo, podemos elegir play soccer, ¿no? Entonces, en este ejemplo vamos a poner were you playing soccer, por ejemplo. Yes, I were. Sorry, yes, I was. O podemos decir yes, they were. O yes, we were. Ok, entonces elijan primero su hobby que van a utilizar para la pregunta. Ok, y luego escriben el ejemplo. ¿Cuál verbo? Dance, swim, cook. ¿Cuál? ¿Cuál es? Run fast. ¿Y qué es run fast? Corredor. Corre rápido. ¿Sí? Vamos a empezar uno más sencillo. Dance. Dance. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer una oración con dance, con lo que hoy aprendimos? En positivo. I was dance. Esa es la positiva. Muy bien. Was Y la negativa. dancing. I was dancing. Porque el dance tiene que terminar en ing. Y aquí es I was dancing. Ah, pero si lo queremos en pregunta, ¿cómo lo ponemos? ¿Te acuerdas? El I va en medio. Was I dancing? Was I. Sí. Ujú. ¿Sí? Yo bailo. Yo bailaba. Pero en pregunta, ¿qué le estás preguntando? Primero va. ¿O tú bailabas? ¿O yo bailaba? I was dancing. You no. you were. You were. No, were you. Were you dancing? Dancing. Tú Ujú. ¿Y cómo respondo? Yes, Yes. I was. Yes, I Yes, I was. was. Very good. Muy bien. Vamos con otro verbo. Vamos a poner otro verbo. No, ahorita no escriban, solamente vamos a pensar juntos. ¿Cuál verbo les gusta? Play basketball. ¿Y cómo digo una oración con play basketball? Mm. They were playing basketball. ¿Sí? No, es pregunta. They were. Es were they. Were they sería en pregunta, ¿no? Ujú. Were they playing basketball? Y como respuesta, ¿qué respondo? Yes. They there. They was. They, Yes, they were. Ujú. Yes, they were. Sí, ellos juegan. ¿Sí? Ya lo estás agarrando por el uso, no gusta nada. Muy bien, vámonos a otro verbo. Vamos a hacer una pregunta con otro verbo. Que está fácil. Swim. Ajá, nadar. ¿Cómo lo hago en pregunta? Was I swimming? ¿Sí? Y como el yes,
I was swimming. Ajá. Ay, muy bien. Perfecto, Alonso. Ok. La última. ¿Vale? A ver, otro verbo, el último verbo para ya irnos a almorzar. Read Chinese. Read Leer que. Chinese. En francés se le chino. Ujú. Lee chino. ¿Quién? Ellos. Ellos. Where they Were they reading read Chinese? ¿Y cuál es la respuesta? Yes, they were reading Chinese. Yes. Good. Very good. Muy bien. Voy a dar algunos ejercicios en español y en inglés para hacer traducciones. ¿Sale? Para darle continuidad a esto. Okay. Mhm. Right. Okay, very good, guys. Concluimos. Nos vamos a almorzar. Yes. Okay, the next week we will continue practicing with these hobbies to use, and we will practice with different pronouns. Okay, for example, was, he, she, it, or were, he, she, it. Okay, and in negative form with wasn't and weren't. Okay, so that's it Okay. for today. Guys, have a good Thank day. Okay, Thank enjoy you. the rest of the day and enjoy watching the clips. Yes, Gracias, muchas maestro. gracias. Nos vemos la siguiente semana. Bye.